Nunca pensé que mi propia hija me entregaría las llaves de mi traición. Gustavo Méndez había construido su villa en Cartagena, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, para que fuera el refugio sagrado de su familia. Pero esa mañana de marzo, mientras el Caribe susurraba secretos entre las palmeras, descubrió que Tomás, su yerno, había convertido su hogar en el patio de recreo de una pandilla de desconocidos. La música atronaba desde las ventanas, las botellas se amontonaban en su jardín como soldados caídos, y el aroma de su tierra se mezclaba con el humo de cigarrillos ajenos. Mi yerno pensó que podía invadir mi villa con sus amigos, así que le di una lección que jamás olvidaría. Si quieres saber cómo un hombre de verdad defiende lo suyo sin levantar un puño, suscríbete ahora. El teléfono de Gustavo vibró a las 6 de la mañana con la delicadeza de una serpiente deslizándose sobre su pecho. Era Esperanza, la vecina de toda la vida, esa mujer que había visto crecer a Laura desde que era una niña de trenzas despeinadas. Su voz temblaba como las hojas de mango cuando anuncian tormenta, y sus palabras cayeron sobre él como piedras arrojadas desde un precipicio. Le contó que desde la noche anterior, la villa que él había dejado cerrada con candado se había transformado en una fortaleza de ruido y caos. Tomás había llegado con 5 hombres que Gustavo jamás había visto, cada uno cargando bolsas y cajas como si fueran los nuevos dueños del territorio. La música salsa que tanto amaba su difunta esposa ahora sonaba como una burla, mezclándose con risotadas que hacían eco entre las paredes que él mismo había levantado con sus propias manos. Esperanza le describió cómo habían forzado la entrada trasera, cómo habían sacado sus muebles al patio para hacer espacio y cómo uno de ellos había orinado contra el árbol de mangos que él había plantado el día que nació Laura. El corazón de Gustavo se convirtió en un puño cerrado, pero su mente, curtida por 61 años de vida, comenzó a tejer una red invisible donde cada hilo sería una lección que su yerno jamás podría olvidar. Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante 10 minutos largos, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas mientras observaba el amanecer desde la ventana de su pequeño apartamento en el centro histórico. Había trabajado durante 30 años como supervisor de construcción para comprar esa villa, había invertido cada peso extra en hacerla hermosa. Había soñado con que sus nietos corrieran algún día por esos pasillos que ahora estaban siendo profanados. Laura le había pedido las llaves la semana anterior, alegando que necesitaba un lugar tranquilo para reflexionar sobre su matrimonio con Tomás, y él se las había entregado sin dudar porque confiaba en ella como confía un marinero en la estrella polar. Pero ahora entendía que su hija había sido solo la carnada en el anzuelo de su yerno, el instrumento perfecto para que ese hombre invadiera su santuario sin levantar sospechas. La traición dolía más que cualquier golpe físico, porque venía envuelta en el rostro de la persona que más amaba en este mundo. Gustavo se vistió lentamente, eligiendo cada prenda como un general elige sus armas, porque sabía que esta guerra no se ganaría con gritos ni amenazas, sino con la paciencia mortal de quien conoce el terreno mejor que nadie. Sus manos temblaron ligeramente al abrocharse la camisa, no de miedo, sino de una ira fría que comenzaba a transformarse en algo mucho más peligroso, un plan perfecto. Se dirigió a la cocina y preparó café colombiano del que guardaba para las ocasiones especiales, dejando que el aroma llenara sus pulmones mientras su mente comenzaba a catalogar cada movimiento que haría en las próximas horas. Tomás había demostrado ser más astuto de lo que imaginaba, pero también había cometido el error fatal de subestimar a un hombre que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la fuerza bruta era menos valiosa que la inteligencia estratégica.
Gustavo recordó las lecciones de su padre, un veterano de la violencia que le había enseñado que la venganza más dulce era aquella que llegaba disfrazada de justicia, que el enemigo más derrotado era aquel que se derrotaba a sí mismo creyendo que había ganado. Mientras bebía su café, comenzó a llamar a contactos que había cultivado durante décadas. El abogado que le había ayudado con los papeles de la villa, el inspector municipal que conocía desde que trabajaban en el mismo proyecto de vivienda, y finalmente a la agente Rosario Pérez, una mujer policía que respetaba a los hombres que construían en lugar de destruir. Cada llamada fue una pieza más en el rompecabezas que estaba armando. Cada conversación un hilo más en la red que pronto atraparía a su yerno en una lección que resonaría en su memoria durante el resto de su vida. El sol de Cartagena comenzaba a calentar las calles mientras Gustavo sonreía por primera vez en horas, porque sabía que había comenzado una partida donde él tenía todas las ventajas, donde la experiencia aplasta la arrogancia como una roca aplasta un insecto. Salió a la calle respirando el aire salado que llegaba del mar, ese mismo aire que había respirado mientras construía su imperio ladrillo a ladrillo, y caminó hacia su camioneta con la tranquilidad de quien sabe que cada paso lo acerca más a la victoria. Sus vecinos lo saludaron como siempre, sin saber que estaban presenciando el momento en que un hombre decide convertirse en la némesis perfecta de quien se atrevió a robarle su paz. Gustavo había aprendido en sus años de construcción que las estructuras más sólidas eran aquellas que se planeaban hasta el último detalle, donde cada material tenía su lugar exacto y cada proceso seguía un orden sagrado que no admitía improvisaciones. Ahora aplicaría esa misma filosofía para construir la lección más memorable que Tomás recibiría en su vida. Una lección que comenzaría con paciencia y terminaría con humillación total. Encendió el motor y se dirigió hacia su villa, no para confrontar a los invasores, sino para estudiar el terreno como un cazador estudia las huellas de su presa. El Caribe brillaba a lo lejos como un espejo que reflejaba su determinación. Y Gustavo Méndez sabía que antes de que ese sol se pusiera, su yerno habría aprendido que hay hombres que no se doblegan, que no perdonan y que nunca, jamás, olvidan una ofensa. Mientras conducía por las calles familiares de Cartagena, con el viento marino acariciándole el rostro a través de la ventanilla abierta, Gustavo murmuró las palabras que se convertirían en el mantra de su venganza. La paciencia es el arma más filosa de un hombre que sabe esperar. Gustavo estacionó su camioneta a 2 cuadras de la villa, en un lugar estratégico, desde donde podía observar sin ser visto, como un felino que estudia a su presa antes de saltar. Desde esa distancia podía escuchar la música que salía de su propio hogar, una salsa que había sido violada y convertida en banda sonora de la invasión más dolorosa de su vida. Caminó lentamente por el sendero que él mismo había pavimentado, manteniéndose oculto tras los arbustos de bugambilea que su difunta esposa había plantado con tanto amor, y desde ahí pudo observar la escena que confirmó sus peores sospechas. 5 hombres desconocidos ocupaban su terraza como soldados, conquistando territorio enemigo, bebiendo cerveza desde el mediodía y usando su mesa de comedor como soporte para sus pies sucios. Tomás se movía entre ellos con la arrogancia del anfitrión perfecto, sirviendo tragos del whisky que Gustavo guardaba para celebraciones especiales y contando chistes que hacían reír a esa pandilla de intrusos. El jardín que había sido su orgullo durante años, ahora estaba sembrado de colillas de cigarrillo y botellas vacías, como si una batalla hubiera tenido lugar en el corazón mismo de sus recuerdos más preciados. Uno de los invasores había colgado una hamaca entre 2 de sus árboles favoritos, convirtiéndolos en postes de su propia humillación, mientras otro había movido las plantas ornamentales
para hacer espacio para una parrilla improvisada que manchaba el aire con humo extraño. Lo que más le dolió a Gustavo fue ver la sonrisa de satisfacción en el rostro de Tomás, esa expresión de triunfo que mostraba que su yerno no solo había invadido su espacio, sino que se sentía orgulloso de haberlo hecho sin enfrentar consecuencias. Tomás llevaba puesta una de sus camisas, la camisa azul que él usaba para las ocasiones especiales, y la había convertido en un trofeo de guerra que exhibía ante sus amigos como prueba de su conquista. Desde su escondite, Gustavo pudo escuchar fragmentos de conversaciones que le confirmaron que esta invasión no había sido espontánea. Tomás había planeado todo desde hace semanas. Había usado a Laura como cómplice involuntaria y había calculado que Gustavo era demasiado viejo y demasiado blando para hacer algo al respecto. Los invasores hablaban de él con una mezcla de desprecio y lástima, refiriéndose a él como el viejo, que había trabajado toda su vida solo para que otros disfrutaran del fruto de su esfuerzo. Uno de ellos incluso sugirió que deberían quedarse toda la semana, que total, el abuelo no tenía los arrestos para echarlos, y esas palabras se clavaron en el pecho de Gustavo como puñales envenenados que alimentaron el fuego de su determinación. La humillación que sentía era tan intensa que tuvo que contenerse para no salir de su escondite y confrontarlos en ese mismo instante, pero su experiencia le susurró que la venganza precipitada es la venganza desperdiciada. Observó durante 2 horas completas, tomando notas mentales de cada detalle, cada persona, cada violación a su propiedad, construyendo en su mente el expediente perfecto que pronto se convertiría en la herramienta de su triunfo absoluto. Cuando finalmente regresó a su camioneta, Gustavo tenía en su mente un mapa completo de la situación. Sabía cuántos invasores había. Conocía sus rutinas. Había identificado las violaciones específicas a la ley que estaban cometiendo y había confirmado que Tomás era el cerebro detrás de toda la operación. Conducir de regreso al centro histórico le tomó 20 minutos, pero fueron los 20 minutos más productivos de su vida, porque durante ese trayecto terminó de diseñar el plan que convertiría la arrogancia de su yerno en su propia perdición. Su primera parada fue en la oficina del abogado Hernández, un hombre de su edad que había luchado en los tribunales durante décadas y que entendía que a veces la justicia necesita un empujón estratégico para funcionar correctamente. Le explicó la situación con la precisión de un ingeniero describiendo los planos de un edificio, y el abogado confirmó que Tomás y sus amigos estaban cometiendo múltiples delitos: invasión de propiedad privada, daño a bien ajeno y perturbación del orden público. Hernández redactó inmediatamente una denuncia formal que incluía fotografías que Gustavo había tomado discretamente con su teléfono y se comprometió a presentarla ante las autoridades competentes esa misma tarde. Pero Gustavo sabía que la ley sola no sería suficiente para la lección que quería enseñar. Necesitaba que Tomás sintiera en carne propia la humillación de ser expuesto ante sus propios cómplices como el cobarde y el parásito que realmente era. La segunda parada fue en la oficina municipal, donde su contacto le confirmó que podía solicitar una inspección sorpresa que documentaría oficialmente todas las violaciones que estaban ocurriendo en su propiedad. Su tercera y más importante parada fue en la estación de policía, donde la agente Rosario Pérez lo recibió con el respeto que se merecía un hombre que había contribuido a construir la ciudad donde vivían. Rosario era una mujer que había crecido en las calles de Cartagena y sabía distinguir entre los hombres que construían y los que destruían, entre los que merecían protección y los que merecían lecciones. Cuando Gustavo le explicó la situación, los ojos de Rosario se encendieron con esa chispa de justicia que solo poseen los policías que realmente aman su trabajo, y le aseguró que organizaría un operativo
que no solo recuperaría su propiedad, sino que enviaría un mensaje claro a cualquier otro parásito que pensara que podía abusar de la bondad de los trabajadores honestos. Juntos diseñaron un plan de acción que incluía coordinación con otras dependencias municipales, documentación fotográfica oficial y un timing perfecto que maximizaría el impacto emocional sobre Tomás y su pandilla de invasores. Rosario le explicó que habían estado buscando una oportunidad para dar una lección pública sobre el respeto a la propiedad privada, y que el caso de Gustavo era perfecto para enviar un mensaje que resonaría en toda la comunidad. Al salir de la estación, Gustavo sintió que tenía en sus manos todas las armas necesarias para ganar una guerra que su enemigo ni siquiera sabía que había comenzado. El sol comenzaba a declinar sobre el Caribe cuando regresó a su apartamento, pero por primera vez en todo el día, su sonrisa era genuina porque sabía que mañana sería el día en que Tomás aprendería que hay errores que se pagan con humillación pública. Esa noche, mientras preparaba su cena solitaria en la cocina de su pequeño apartamento, Gustavo murmuró las palabras que sellarían el destino de su yerno. Mañana descubrirás que robarle la paz a un hombre sabio es firmar tu propia sentencia de humillación. El amanecer del segundo día llegó acompañado de una brisa marina que parecía susurrar promesas de justicia, mientras Gustavo se preparaba para ejecutar la primera fase de su plan maestro. A las 7 de la mañana ya estaba vestido con su mejor pantalón y su camisa blanca recién planchada, porque sabía que este día quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los involucrados, y quería que lo recordaran como el hombre digno que había defendido su honor sin mancharse las manos. Su teléfono comenzó a sonar puntualmente. Primero, el abogado Hernández, confirmándole que la denuncia había sido procesada y que las autoridades tenían orden de actuar. Luego, el inspector municipal asegurándole que el operativo estaba programado para las 10 de la mañana. Y finalmente la agente Rosario Pérez comunicándole que había coordinado con 3 unidades diferentes para garantizar que el mensaje fuera claro y contundente. Mientras desayunaba su café colombiano y sus arepas con queso, Gustavo revisó mentalmente cada detalle de la operación que había diseñado con la precisión de un relojero suizo. Sabía exactamente cuándo llegaría cada autoridad, conocía el orden en que se desarrollarían los eventos, y había calculado el impacto psicológico que tendría sobre Tomás descubrir que había subestimado gravemente al hombre que había decidido traicionar. La venganza más dulce, se dijo, mientras observaba su reflejo en la ventana, era aquella que llegaba disfrazada de justicia y servida con la elegancia de quien nunca había necesitado gritar para hacerse respetar. A las 8:30 salió de su apartamento con la tranquilidad de un director de orquesta que sabe que todos los músicos conocen su partitura, y condujo hacia el lugar donde pronto se desarrollaría el acto final de una lección que Tomás recordaría hasta el día de su muerte. Se estacionó en el mismo lugar estratégico del día anterior, pero esta vez no venía como espía, sino como el arquitecto de una operación que demostraría que la experiencia siempre vence a la arrogancia cuando se combina con paciencia y planificación inteligente. Desde su posición, pudo ver que los invasores habían pasado la noche en su villa porque había ropa colgada en las ventanas y restos de una fogata en su jardín que confirmaban que habían convertido su santuario en un campamento permanente. Tomás apareció en la terraza a las 9:15, despeinado y con los ojos hinchados de quien había bebido demasiado, pero aún mostrando esa sonrisa arrogante que pronto se convertiría en terror absoluto cuando descubriera que sus acciones habían despertado a la bestia equivocada. Los otros invasores se movían por la propiedad con la desenvoltura de quienes se creían dueños del territorio, sin saber que cada minuto que permanecían ahí
era otro clavo en el ataúd de su humillación pública. Gustavo verificó la hora en su reloj, las 10:05, lo que significaba que en pocos instantes comenzaría el espectáculo que había coreografiado con la precisión de un bailarín profesional. Su corazón latía con la emoción controlada de quien sabe que está a punto de presenciar el momento en que la justicia y la venganza se fusionan en una sola lección inolvidable. Encendió un cigarrillo, el primero que fumaba en años, porque sabía que necesitaba algo que calmara la ansiedad de la espera mientras observaba cómo su yerno disfrutaba de los últimos minutos de su reinado imaginario. El humo se dispersó en el aire caribeño como una ofrenda a los dioses de la justicia, y Gustavo supo que había llegado el momento de cobrar una deuda que había estado acumulando intereses desde el momento en que descubrió la traición. A las 10 en punto exacto, como si hubiera sido sincronizado por el mismo destino, aparecieron simultáneamente 3 vehículos oficiales que rodearon la villa como predadores acorralando a su presa. La patrulla de la agente Rosario Pérez, la camioneta del inspector municipal y el carro del abogado Hernández, que venía como testigo legal de todo el procedimiento. Gustavo observó desde su escondite cómo la expresión de Tomás pasaba de la sorpresa al desconcierto y finalmente al terror, cuando se dio cuenta de que no se trataba de una visita de cortesía, sino de un operativo oficial que había venido a terminar con su reinado de mentiras. La agente Rosario se bajó de su patrulla con la autoridad de quien ha pasado años lidiando con parásitos que creen que las reglas no se aplican a ellos, y su sola presencia bastó para que los invasores supieran que su fiesta había terminado para siempre. El inspector municipal comenzó inmediatamente a documentar las violaciones con fotografías oficiales que servirían como evidencia legal, mientras el abogado Hernández explicaba con voz clara y fuerte los delitos que se habían cometido y las consecuencias legales que enfrentarían todos los involucrados. Tomás intentó argumentar que tenía permiso para estar ahí, pero su voz temblaba como la de un niño atrapado en una mentira, y cuando Rosario le pidió que mostrara la autorización escrita, su rostro se descompuso porque sabía que no existía tal documento. Los otros invasores comenzaron a recoger apresuradamente sus pertenencias, abandonando a Tomás como ratas que huyen de un barco que se hunde. Y ese fue el momento en que Gustavo supo que su yerno estaba experimentando la soledad más dolorosa de su vida. La soledad del líder abandonado por sus seguidores cuando llega la hora de enfrentar las consecuencias. Uno por uno fueron saliendo de la villa con sus cabezas agachadas, cargando sus bolsas como refugiados que huyen de una guerra que perdieron antes de saber que había comenzado. El momento culminante llegó cuando la agente Rosario le informó a Tomás que tendría que acompañarla para prestar declaración sobre la invasión ilegal de propiedad privada, y las palabras salieron de su boca como sentencia definitiva que no admitía apelaciones. Tomás miró hacia todos lados buscando una salida que no existía, como un animal acorralado que finalmente entiende que su arrogancia lo ha llevado a una trampa de la cual no hay escape posible. Fue en ese momento preciso cuando Gustavo decidió hacer su aparición triunfal. Salió de su escondite y caminó lentamente hacia su villa con la dignidad de un rey que regresa a reclamar su trono después de vencer a los usurpadores. Su presencia causó un silencio absoluto que fue más elocuente que cualquier discurso, porque todos entendieron instantáneamente que habían sido testigos de una lección magistral de cómo un hombre verdadero defiende lo suyo sin necesidad de violencia física. Tomás lo miró con una mezcla de terror y respeto que nunca antes había mostrado, porque finalmente comprendía que había subestimado gravemente al hombre que creía débil y había despertado a un estratega que conocía el terreno
mucho mejor que él. Cuando Gustavo llegó hasta donde estaba su yerno, se detuvo a 1 metro de distancia y le dirigió una mirada que contenía décadas de experiencia, sabiduría acumulada y una lección sobre respeto que resonaría en su memoria durante el resto de su existencia. Las palabras que salieron de su boca fueron pronunciadas con la tranquilidad mortal de quien sabe que ha ganado una guerra sin disparar un solo tiro. La próxima vez que quieras usar algo que no te pertenece, recuerda que hay hombres que prefieren enseñar respeto a través de la humillación pública. El silencio que siguió a las palabras de Gustavo fue más pesado que el aire húmedo del Caribe antes de una tormenta, porque todos los presentes entendieron que acababan de presenciar el momento exacto en que un hombre maduro demuestra que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en la capacidad de planificar, ejecutar y enseñar lecciones que trascienden el tiempo. Tomás permaneció inmóvil, con la boca abierta y los ojos desorbitados, de quien acaba de descubrir que el león que creía domesticado nunca había perdido sus colmillos, solo había estado esperando el momento perfecto para usarlos. La agente Rosario Pérez observó la escena con una sonrisa apenas perceptible que delataba su admiración por un hombre que había sabido utilizar el sistema de justicia como instrumento de dignidad en lugar de convertirse en vigilante de sus propias causas. El inspector municipal terminó de documentar los daños con fotografías que se convertirían en evidencia oficial, pero también en el registro permanente de lo que sucede cuando alguien subestima la paciencia de un trabajador honesto que ha construido su vida ladrillo a ladrillo. Los vecinos comenzaron a asomarse desde sus ventanas, atraídos por el inusual despliegue de autoridades, y pronto se corrió la voz de que Gustavo Méndez había dado una lección magistral sobre respeto y propiedad que se convertiría en leyenda urbana en toda Cartagena. El abogado Hernández se acercó a Gustavo y le susurró al oído que todo había quedado documentado legalmente, que Tomás enfrentaría consecuencias civiles y penales, pero que lo más importante era que nunca más se atrevería a desafiar la autoridad de un hombre que había demostrado ser mucho más inteligente y estratégico de lo que aparentaba. Mientras los últimos invasores terminaban de recoger sus pertenencias bajo la mirada vigilante de las autoridades, Gustavo caminó lentamente por su propiedad, inspeccionando los daños, como un general revisando un campo de batalla después de la victoria. Laura llegó corriendo cuando se enteró de lo que había sucedido, con lágrimas en los ojos y palabras de disculpa que se atropellaban en su boca como agua desbordándose de una represa rota. Gustavo la recibió con el abrazo del padre que ama incondicionalmente, pero que también sabe cuándo debe enseñar lecciones sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Le explicó con la paciencia de quien ha vivido lo suficiente para entender que los errores son parte del crecimiento, pero que la complicidad con la traición requiere conversaciones profundas sobre lealtad familiar y confianza. Laura lloró sobre el hombro de su padre mientras entendía que había sido utilizada como instrumento de una invasión que jamás habría aprobado si hubiera conocido las verdaderas intenciones de su esposo, y prometió que nunca más permitiría que alguien abusara de su confianza para lastimar a las personas que realmente importaban en su vida. Gustavo la consoló con palabras que destilaban amor, pero también firmeza, explicándole que perdonaba su inocencia, pero esperaba que aprendiera a distinguir entre las personas que merecen nuestra confianza y aquellas que la utilizan como arma para sus propios beneficios. Mientras tanto, Tomás era conducido por la agente Rosario hacia la patrulla para prestar declaración oficial, pero antes de subir al vehículo se volvió hacia Gustavo
con una expresión que mezclaba vergüenza, respeto y una nueva comprensión sobre el tipo de hombre que había intentado humillar. Sus ojos mostraban la mirada derrotada de quien finalmente entiende que había confundido la paciencia con la debilidad, la bondad con la ingenuidad y la experiencia con la fragilidad. No pronunció ni una sola palabra, pero su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa, porque confirmaba que había recibido la lección más importante de su vida, que hay hombres cuya fortaleza se mide en sabiduría, no en gritos, y cuya venganza llega envuelta en justicia legal en lugar de violencia callejera. Cuando finalmente todos los vehículos oficiales se alejaron llevándose a Tomás y la documentación del caso, Gustavo se quedó solo en su villa recuperada, respirando el aire marino que ahora sabía diferente porque había sido purificado por la justicia. Caminó lentamente por cada rincón de su propiedad, tocando las paredes que había construido con sus propias manos, acariciando los árboles que había plantado con sus propios sueños, y sintiendo una satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza y todo que ver con la dignidad recuperada. Los daños materiales se podrían reparar con dinero y tiempo, pero la lección que había enseñado resonaría durante generaciones en las conversaciones de los hombres que entienden que la verdadera masculinidad se demuestra protegiendo lo propio con inteligencia en lugar de destruir lo ajeno con violencia. Se sentó en su silla favorita de la terraza, la misma donde solía descansar después de largas jornadas de construcción, y por primera vez en días se permitió sonreír con la tranquilidad del guerrero que ha ganado una batalla sin traicionar sus principios. Su teléfono comenzó a sonar con llamadas de vecinos, amigos y conocidos que habían escuchado la historia y querían felicitarlo por haber demostrado que todavía existían hombres capaces de defender su honor sin recurrir a la barbarie. Cada llamada era un reconocimiento a una lección que trascendía su caso particular y se convertía en ejemplo de cómo enfrentar las traiciones familiares con sabiduría estratégica. La historia se extendió por Cartagena como fuego en pastizal seco, y pronto Gustavo Méndez se convirtió en el símbolo de los hombres que saben esperar el momento exacto para demostrar que la paciencia bien planificada es el arma más letal contra la arrogancia juvenil. Los nietos que algún día corrieran por esos pasillos escucharían la leyenda de cómo su abuelo había defendido su territorio usando la inteligencia como escudo y la justicia como espada. Esa noche, mientras contemplaba el atardecer caribeño desde la terraza de su villa recuperada, con Laura a su lado, pidiendo perdón una vez más y prometiendo nunca más ser cómplice involuntaria de ninguna traición. Gustavo Méndez murmuró las palabras que se convertirían en su legado. Los hombres verdaderos no necesitan gritar para hacerse respetar. Su sabiduría habla más fuerte que cualquier amenaza y su paciencia es más mortal que cualquier violencia. Los días que siguieron al operativo policial trajeron consecuencias que se extendieron como ondas en el agua tranquila del Caribe, alcanzando rincones de la vida de Tomás que él jamás imaginó que podrían verse afectados por su decisión de invadir la villa de Gustavo. La noticia de su arresto se había dispersado por toda Cartagena con la velocidad que solo alcanzan las historias donde un hombre mayor demuestra que la experiencia siempre vence a la prepotencia. Y cada vez que alguien contaba lo sucedido, los detalles se magnificaban hasta convertir a Gustavo en el héroe de una leyenda urbana sobre respeto y dignidad. Tomás descubrió que su reputación profesional había quedado manchada para siempre cuando su jefe en la empresa de marketing lo llamó para informarle que no podía permitir que un empleado con antecedentes policiales representara a clientes que valoraban la honestidad y la integridad.
Las redes sociales amplificaron su humillación cuando alguien subió fotografías del operativo policial, y los comentarios que recibió fueron una lluvia de críticas que lo señalaban como ejemplo de lo que sucede cuando un hombre joven subestima la sabiduría de sus mayores. Sus propios amigos, los mismos que habían participado en la invasión de la villa, comenzaron a distanciarse de él porque habían entendido que asociarse con Tomás significaba arriesgar su propia reputación en una ciudad donde las historias de respeto y honor circulan durante décadas. La cuenta bancaria que compartía con Laura fue bloqueada temporalmente mientras las autoridades investigaban si había utilizado recursos familiares para financiar actividades ilegales. Y esa medida le enseñó que las consecuencias legales de sus acciones se extendían mucho más allá de una simple multa o amonestación verbal. Laura enfrentó su propia crisis cuando se dio cuenta de que había estado casada durante 3 años con un hombre cuya verdadera naturaleza le había permanecido oculta hasta que las circunstancias lo obligaron a mostrar su verdadero rostro. Las conversaciones entre padre e hija se volvieron más profundas y honestas que nunca antes, porque Gustavo entendía que su hija necesitaba procesar no solo la traición de su esposo, sino también su propia responsabilidad en haber facilitado involuntariamente la invasión de la villa familiar. Durante largas caminatas por las murallas históricas de Cartagena, Gustavo le enseñó a Laura las lecciones que había aprendido durante décadas de construcción, que las bases sólidas requieren materiales de calidad, que las estructuras débiles colapsan ante la primera tormenta y que las relaciones humanas siguen las mismas reglas que los edificios duraderos. Laura lloró muchas noches mientras entendía que su matrimonio había sido construido sobre arena movediza, que las promesas de Tomás habían sido tan frágiles como castillos de naipes, y que el respeto que su padre había ganado durante toda una vida de trabajo honesto era más valioso que cualquier declaración romántica pronunciada sin respaldo de acciones coherentes. Gustavo la consoló con la paciencia del jardinero que sabe que las heridas más profundas requieren tiempo para sanar, pero también le enseñó que el dolor de descubrir la verdad siempre es preferible al engaño de vivir una mentira. Los vecinos de toda la vida comenzaron a acercarse a Laura para expresarle su apoyo y recordarle que ella seguía siendo la hija de Gustavo Méndez, el hombre que había demostrado que la dignidad no se negocia y que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Poco a poco, Laura comenzó a reconstruir su identidad como mujer independiente, aprendiendo de su padre que la fortaleza real reside en la capacidad de enfrentar las verdades dolorosas y tomar decisiones difíciles cuando la integridad está en juego. El proceso legal contra Tomás avanzó con la inexorabilidad de la justicia cuando está respaldada por evidencia sólida y testimonios creíbles, y cada audiencia se convirtió en una nueva lección sobre las consecuencias de subestimar a los hombres que han construido su vida sobre principios inquebrantables. El abogado Hernández presentó un caso tan sólido que los defensores de Tomás no pudieron hacer otra cosa que negociar una sentencia reducida a cambio de admitir su culpabilidad y comprometerse a reparar todos los daños causados a la propiedad de Gustavo. La agente Rosario Pérez testificó con la autoridad de quien ha visto demasiados casos donde la arrogancia juvenil choca contra la sabiduría madura, y sus palabras resonaron en el tribunal como campanas que anuncian que la justicia ha llegado para quedarse. Los otros invasores fueron citados como testigos y uno por uno confirmaron que Tomás había sido el arquitecto de toda la operación, que él había planeado usar la villa sin permiso y que había manipulado la confianza de Laura para conseguir acceso a la propiedad.
Gustavo asistió a cada audiencia vestido con la elegancia discreta del hombre que no necesita demostrar nada porque sus acciones hablan por sí solas. Y su presencia en el tribunal enviaba un mensaje claro a todos los presentes, que hay hombres cuya palabra vale más que cualquier contrato, cuya integridad es más sólida que cualquier edificio y cuya paciencia es más poderosa que cualquier amenaza. Cuando finalmente se dictó la sentencia, Tomás recibió trabajo comunitario, multa económica y la obligación de reparar todos los daños, pero lo más importante fue que recibió una lección pública sobre respeto que lo acompañaría durante el resto de su vida. Al salir del tribunal, Gustavo no sintió triunfo ni venganza, sino la tranquilidad profunda del hombre que ha defendido sus principios sin traicionarlos, que ha enseñado lecciones sin convertirse en verdugo, y que ha demostrado que la verdadera victoria es aquella que eleva al vencedor en lugar de destruir al vencido. Esa noche, mientras preparaba la cena en su villa finalmente restaurada, con Laura ayudándole en la cocina como cuando era niña, Gustavo reflexionó sobre las palabras que definen a los hombres de verdad. La venganza se desvanece con el tiempo, pero las lecciones de respeto se convierten en herencia para las siguientes generaciones. Los meses que siguieron al juicio transformaron la villa de Gustavo en algo más que una simple propiedad recuperada. Se convirtió en el símbolo viviente de lo que sucede cuando un hombre defiende su honor con inteligencia estratégica en lugar de recurrir a la violencia primitiva. Cada reparación que hacía era también una renovación de su propia fortaleza interior. Cada mejora que añadía era una declaración de que los hombres verdaderos no solo resisten las tormentas, sino que salen fortalecidos de ellas. Laura se mudó temporalmente a la villa mientras procesaba su divorcio, y esas semanas de convivencia padre-hija se convirtieron en un período de sanación mutua, donde ambos redescubrieron que los lazos familiares más fuertes son aquellos que se forjan en momentos de crisis y se templan en hornos de adversidad compartida. Gustavo aprovechó cada momento para enseñarle a su hija las lecciones que la vida le había enseñado a él. Que la confianza es un tesoro que debe otorgarse con sabiduría, que el respeto se gana con acciones consistentes durante años, y que la dignidad personal vale más que cualquier comodidad material. Durante las tardes trabajaban juntos en el jardín, replantando las flores que habían sido pisoteadas durante la invasión, y cada semilla que enterraban era también una promesa de que la belleza puede renacer después de la destrucción cuando hay manos cuidadosas que la cultivan. Los vecinos comenzaron a visitar la villa con más frecuencia que antes, no solo por curiosidad sobre lo que había sucedido, sino porque habían reconocido en Gustavo a un líder natural cuya sabiduría podía guiarlos en sus propios conflictos familiares y comunitarios. Hombres de su edad llegaban buscando consejo sobre cómo enfrentar situaciones similares con dignidad, y Gustavo se convirtió sin proponérselo en el mentor de una generación que había olvidado que la verdadera masculinidad se demuestra protegiendo a los débiles, respetando a las mujeres y enseñando con el ejemplo en lugar de imponer con la fuerza. La historia de la lección de Gustavo trascendió las fronteras de Cartagena cuando un periodista local escribió un artículo sobre el caso que fue reproducido en periódicos nacionales, convirtiéndolo en ejemplo de cómo resolver conflictos familiares sin recurrir a la violencia doméstica que tanto daño causa en la sociedad colombiana. Las llamadas comenzaron a llegar desde otras ciudades, hombres que enfrentaban situaciones similares con yernos irrespetuosos, padres que necesitaban orientación sobre cómo enseñar límites sin destruir relaciones familiares, y organizaciones que querían invitarlo a compartir su experiencia en talleres sobre resolución pacífica de conflictos. Gustavo aceptó algunas de estas invitaciones
porque entendía que su historia podía inspirar a otros hombres a buscar soluciones inteligentes en lugar de respuestas violentas, pero siempre mantuvo la humildad del trabajador que sabe que las lecciones verdaderas se aprenden viviendo, no escuchando discursos. Durante una conferencia en Bogotá, un joven padre le preguntó cuál había sido el secreto de su éxito, y Gustavo respondió con la sabiduría destilada de décadas de experiencia, que no había existido ningún secreto, solo la aplicación consistente de principios simples como el respeto, la paciencia, la planificación cuidadosa y la fe inquebrantable en que la justicia siempre encuentra su camino cuando está guiada por manos limpias y corazones honestos. Sus palabras fueron recibidas con el silencio respetuoso que se reserva para las verdades que no necesitan adornos retóricos porque brillan con luz propia. Laura lo acompañó a varias de estas conferencias y cada vez que escuchaba a su padre hablar, se sentía más orgullosa de ser la hija del hombre que había convertido una traición personal en una lección universal sobre dignidad y respeto. La relación entre padre e hija se fortaleció hasta alcanzar niveles de confianza y comprensión que jamás habían existido antes, porque las crisis más profundas a menudo revelan las fortalezas más ocultas y crean vínculos que ninguna prosperidad artificial puede generar. Tomás intentó acercarse a Laura varias veces durante los meses posteriores al juicio, enviándole cartas de disculpa que revelaban más desesperación que arrepentimiento genuino. Pero ella había aprendido de su padre a distinguir entre las palabras vacías y los cambios reales de comportamiento. Las cartas de Tomás estaban llenas de promesas sobre el hombre diferente en que se había convertido. Pero Laura aplicó la sabiduría que Gustavo le había enseñado, que las transformaciones verdaderas se demuestran con años de acciones consistentes, no con párrafos de súplicas escritas en momentos de desesperación. Gustavo nunca le dijo qué decisión tomar respecto a su matrimonio, pero le enseñó los criterios que debía usar para evaluarlo. Si Tomás mostraba respeto genuino por los valores familiares, si había desarrollado la capacidad de asumir responsabilidad por sus errores sin buscar excusas, si entendía que el perdón debe ganarse con cambios profundos y no exigirse como derecho automático. Laura tomó la decisión de proceder con el divorcio después de varios meses de reflexión, no por venganza ni por presión externa, sino porque había entendido que merecía una relación construida sobre bases sólidas de respeto mutuo y confianza ganada. El día que firmó los papeles del divorcio, Gustavo la acompañó al juzgado y le dijo que estaba orgulloso de verla convertirse en una mujer capaz de tomar decisiones difíciles cuando sus principios estaban en juego. Esa noche cenaron en la villa restaurada, brindando no por el final de un matrimonio, sino por el comienzo de una nueva etapa donde Laura había aprendido a valorarse a sí misma, tanto como su padre siempre la había valorado. Los planes para el futuro comenzaron a tomar forma. Laura estudiaría para convertirse en trabajadora social especializada en mediación familiar, inspirada por la forma en que su padre había resuelto su propio conflicto. Y Gustavo comenzaría a escribir un libro sobre sus experiencias para que otros hombres de su generación pudieran aprender de sus métodos. Mientras observaba el atardecer desde su terraza restaurada, con Laura a su lado planeando su futuro profesional y los vecinos saludándolo con el respeto que se reserva para los verdaderos líderes comunitarios, Gustavo murmuró las palabras que resumían su filosofía de vida. Un hombre verdadero construye su legado no solo en los edificios que levanta, sino en las lecciones de dignidad que deja grabadas en los corazones de quienes lo conocieron. 2 años después del día que cambió para siempre la dinámica de la familia Méndez, la villa de Gustavo se había convertido en un lugar de peregrinaje informal
para hombres de toda Colombia que buscaban aprender cómo enfrentar los conflictos familiares con sabiduría en lugar de violencia. La terraza donde una vez habían bebido los invasores ahora era el escenario de conversaciones profundas entre padres que necesitaban orientación, abuelos que querían enseñar respeto a las nuevas generaciones y jóvenes que habían entendido que la verdadera masculinidad se demuestra protegiendo y construyendo en lugar de destruir y dominar. Gustavo recibía estas visitas con la hospitalidad del anfitrión, que sabe que su experiencia puede iluminar el camino de otros, pero siempre mantenía la humildad del trabajador que entiende que sus lecciones no son teorías académicas, sino sabiduría ganada en las trincheras de la vida real. Laura había terminado sus estudios y trabajaba como mediadora familiar, aplicando los principios que había aprendido de su padre para ayudar a otras familias a resolver sus conflictos sin recurrir a la destrucción mutua. Su oficina estaba decorada con una fotografía de la villa familiar y una placa que decía: «La paciencia es la herramienta más poderosa de quien busca justicia». Palabras que Gustavo había pronunciado durante una de sus conferencias y que se habían convertido en el lema de su práctica profesional. Los fines de semana, padre e hija trabajaban juntos en proyectos comunitarios, enseñando a otras familias cómo comunicarse con respeto, cómo establecer límites sin romper vínculos y cómo transformar las crisis en oportunidades de crecimiento mutuo. La villa, que una vez había sido invadida por extraños, ahora era un santuario de reconciliación, donde las heridas familiares sanaban bajo la guía de un hombre que había demostrado que la sabiduría siempre encuentra la forma de convertir el dolor en aprendizaje. Los jardines florecían más hermosos que nunca, no solo porque habían sido replantados con cuidado, sino porque habían sido regados con lágrimas de sanación y fertilizados con la esperanza de un futuro donde el respeto volviera a ser el fundamento de las relaciones humanas. El libro que Gustavo había comenzado a escribir se convirtió en un bestseller inesperado. No porque fuera una obra literaria sofisticada, sino porque contenía verdades simples expresadas con la honestidad de quien las había vivido en carne propia. Lecciones de un patriarca. Cómo defender tu honor sin perder tu alma. Se vendió en toda Latinoamérica y fue traducido a varios idiomas, convirtiéndose en manual de consulta para hombres que buscaban modelos de masculinidad diferentes a los que promovían la agresión y la dominación. Las conferencias de Gustavo llenaban auditorios en universidades, centros comunitarios y organizaciones religiosas, donde hombres de todas las edades encontraban en su historia la inspiración necesaria para enfrentar sus propios conflictos con dignidad. Durante una presentación en México, un joven padre le preguntó si no se había arrepentido nunca de no haber enfrentado físicamente a Tomás, y Gustavo respondió con una sonrisa que contenía décadas de sabiduría. «Hijo, cualquier hombre puede levantar los puños, pero solo los verdaderos guerreros saben cuándo es más poderoso usar la cabeza y el corazón». Sus palabras fueron recibidas con una ovación que duró varios minutos, porque todos los presentes entendieron que habían escuchado una verdad que podía transformar no solo sus vidas personales, sino el tipo de legado que dejarían a sus propios hijos. Laura lo acompañaba en estos viajes cuando su trabajo se lo permitía, y cada vez se sentía más orgullosa de ser la hija del hombre que había demostrado que la verdadera fuerza reside en la capacidad de elevar a otros en lugar de aplastarlos. Los ingresos del libro le permitieron a Gustavo establecer una fundación que ofrecía servicios gratuitos de mediación familiar para comunidades de bajos recursos, convirtiendo su experiencia personal en herramienta de sanación social que beneficiaría a miles de familias en toda Colombia. Tomás había desaparecido de Cartagena
poco después del divorcio, y según los rumores que llegaban ocasionalmente, había intentado rehacer su vida en otra ciudad donde nadie conociera su historia. Gustavo nunca habló mal de él en público ni permitió que otros lo hicieran en su presencia, porque había entendido que el verdadero triunfo no consistía en destruir al enemigo, sino en convertir la experiencia dolorosa en sabiduría útil para otros. Cuando alguien le preguntaba si sentía odio hacia su ex yerno, Gustavo respondía que sentía lástima por un hombre que había tenido la oportunidad de aprender respeto de la forma fácil, pero había elegido aprenderlo de la forma difícil, y que esperaba que algún día esa lección lo convirtiera en mejor persona para su próxima familia. Laura había comenzado una nueva relación con un ingeniero civil que conocía la historia completa y respetaba profundamente tanto a Gustavo como las lecciones que había aprendido de él. El joven hombre visitaba la villa frecuentemente, no como invasor, sino como invitado que entendía que formar parte de la familia Méndez significaba abrazar valores de respeto, honestidad y construcción mutua. Gustavo observaba esta nueva relación con la satisfacción del jardinero que ve florecer las semillas que plantó con paciencia, porque sabía que su hija había aprendido a distinguir entre los hombres que merecen confianza y aquellos que la explotan. Los domingos familiares en la villa se habían convertido en tradición sagrada, donde 3 generaciones se reunían para compartir comidas, historias y la tranquilidad de saber que pertenecían a una familia donde el respeto no se negocia y la dignidad no se vende. Los nietos que corrían por los pasillos escuchaban las historias de su abuelo como leyendas épicas sobre el triunfo del bien sobre el mal. Y aunque todavía eran demasiado pequeños para entender completamente las lecciones, ya estaban aprendiendo que en su familia los problemas se resuelven con paciencia, inteligencia y principios inquebrantables. En las noches tranquilas de Cartagena, cuando el Caribe susurra secretos antiguos y las estrellas brillan como testigos silenciosos de las historias humanas, Gustavo Méndez se sienta en su terraza restaurada y reflexiona sobre el legado que está construyendo. No solo una villa hermosa, sino una tradición familiar de dignidad que pasará de generación en generación como antorcha que nunca se extingue. Sus últimas palabras cada noche, pronunciadas como oración de gratitud hacia un destino que le permitió convertir la traición en triunfo, resumen la sabiduría de toda una vida. Los hombres verdaderos no se miden por lo que destruyen en momentos de ira, sino por lo que construyen durante décadas de paciencia, y el patrimonio más valioso que pueden dejar a sus hijos no son propiedades ni dinero, sino el ejemplo viviente de cómo defender el honor sin perder el alma.